temas económicos, el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua decidió establecer la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar de un 2% anual. Esto entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre de este año 2020. ¿Qué es lo que implica y de qué manera se verá a la sociedad nicaragüense involucrada en el tema? Jimmy Romero nos responde esto al conversar con un especialista a continuación. Bueno, ahora les comunico que el Banco Central de Nicaragua informó que a partir del próximo 1 de diciembre de 2020 se reduce la devaluación del Córdoba frente al dólar, específicamente un porcentaje de 3% a 2%. Y para ampliar más sobre ese tema nos acompaña Mario Arana, él fue expresidente del Banco Central de Nicaragua. Muchas gracias por acompañarnos, don Mario, y nos podría explicar un poco cuál sería esa diferencia que habría en la economía al haber una devaluación de 3 a 2% del Córdoba frente al dólar norteamericano. Bueno, Jimmy, muchas gracias por la oportunidad de compartir contigo. Normalmente esta política obedece a un deseo, a una intención de reducir el piso de la inflación. Somos una economía indexada al dólar y obviamente el tipo de cambio es como el referente básico, ¿verdad?, con el cual la indexación de precios ocurre en Nicaragua y la transmisión es de 1 a 1, básicamente. Entonces, con esto se puede bajar el piso de la inflación, bajar la inflación de ende, típicamente cuando se hace este tipo de medida, pues de reducir el deslizamiento. Ahora, ¿por qué lo hace? En el fondo, las explicaciones que se dan, digamos, suenan realmente tal vez no tan exactas como me gustaría, porque en el fondo básicamente lo que estamos viendo es una iniciativa que busca cómo reducir el impacto en el costo de las pensiones del Seguro Social. Es decir, porque al final de cuentas las pensiones tienen mantenimiento de valor y al reducir el deslizamiento, obviamente, es decir, también se reduce el costo, digamos, para el Seguro Social de cubrir estas pensiones. Y en el fondo eso es lo que hay, porque hay un problema severo, grande, de déficits internos en la economía de Nicaragua. Este año el Fondo Monetario Internacional estima que puede ser arriba de 6 puntos del Producto Interno Bruto, o sea, de unos 700 millones de dólares, algo que no hemos visto en los últimos 15 años, pues verdaderamente, un déficit de esa envergadura, el más alto que hemos experimentado. Es decir, y esto no es buena noticia para Nicaragua, no es buena noticia, es decir, tampoco necesariamente como lo estamos manejando, porque estamos queriendo como tapar el sol con un dedo, ¿verdad? En realidad esto llama a que el país necesita soluciones políticas de fondo, como hemos recomendado en ocasiones anteriores. En este caso posiblemente pues lo que tomará es una elección limpia, observada nacional e internacionalmente, que realmente encamine al país hacia una normalización de su relación con la comunidad internacional para que se den flujos externos de recursos frescos, no necesariamente atados a proyectos para la reconstrucción del huracán, sino recursos frescos, flujos de inversión extranjera directa nuevamente, que son los que verdaderamente nos pueden apoyar a recuperar la economía, el crecimiento y la generación de empleo en Nicaragua. Yo creo que, en resumen, de eso se trata para mí este momento y a como deberíamos de analizarlo. El gobierno de Nicaragua anuncia esta política tomando en cuenta la crisis de 2018, la de 2019 y la actual crisis que ha provocado la COVID-19 este año 2020. Y también quería mencionarle que en 2019 se hizo una reducción precisamente de la devaluación del Córdoba frente al dólar, que anualmente estaba de 5%, la redujo a un 2%. ¿Esta política va a ir repitiéndose mientras Nicaragua se encuentra en una recesión? Bueno, mira, es decir, por sí sola la política, y si reduce la inflación, creo que beneficia a la población, y efectivamente hemos visto cómo tenemos una inflación que ha bajado, pues verdaderamente este año definitivamente está por debajo del 3%, el acumulado, por lo menos último que he visto, medido, que es hasta junio, ¿no? Es decir, que te hace pensar que posiblemente va a andar un poquito por encima del 3%, posiblemente hacia el final del año. Es decir, desde el punto de vista de la inflación, eso beneficia a los sectores, pues, ¿verdad?, en mejorar su poder de compra, que no sea tan alta como venía siendo en el pasado. Es decir, y eso es bueno, es decir, no podemos estar en contra de eso.
El problema es el fondo de este asunto, que es más complejo que simplemente reducir el deslizamiento. Es un instrumento muy limitado, verdaderamente, o sea, y en este caso más utilizado para que se ajusten las pensiones con una tasa menor de lo que sería el caso, ahorrarle recursos al Seguro Social y en cierta forma obviamente incidir en que el déficit interno de nuestra economía no sea mayor. Pero en realidad no resuelve el problema de fondo, que es el problema de los altos déficits por un lado y la falta de financiamiento por el otro externo para compensar estos altos déficits. Ese es un problema que es insostenible, el que tenemos que enfrentar y hay que enfrentarlo de manera integral. Es decir, esto incluye una salida definitivamente política a la crisis. Brevemente, don Mario, ¿cuáles serían los grandes perdedores y grandes ganadores en cuanto a los sectores con esta política de devaluación del Córdoba frente al dólar, que estaría en vigencia a partir del 1 de diciembre de este año 2020? Bueno, el otro tema acá realmente tiene que ver con que al reducir el deslizamiento verdaderamente, es decir, los importadores salen ganando, los perdedores salen perdiendo en el corto plazo. Mientras no se ajusta a la economía y a lo mejor recuperar competitividad, digamos, con un piso más bajo de inflación. Es decir, pero de reducir deslizamiento esencialmente juega a favor de los importadores en contra de los exportadores. Sí favorece al consumidor, digamos, de productos pues domésticos, ¿verdad? Es el poder de compra de las personas. Y bueno, básicamente en eso consiste. Pero como te digo, hay un problema más amplio que es el que hay que resolver y que verdaderamente más vale enfrentarlo de forma integral para que Nicaragua realmente recupere sus posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de generación de empleo y que bueno tengamos una estabilidad sostenible que ahorita no la veo en el horizonte y veo que esta política realmente es un parche, pues verdaderamente no trasciende al fondo del asunto. Ya para ir finalizando esta entrevista acá en el segmento económico, brevemente me comenta que si esto va a beneficiar a nivel de macroeconomía a sectores más vulnerables, como son los consumidores y las familias de escasos recursos. Sí, efectivamente, es decir, la medida que reducir la inflación, eso tiende a favorecer a los sectores de bajo ingresos, ciertamente los sectores pobres y en general a la población, pues verdad, el poder de compra de la población se mejora definitivamente. Ok, muchas gracias, don Mario, por acompañarnos acá en el bloque económico y acá también en la entrevista que le estamos realizando sobre el anuncio que ha hecho el gobierno de Nicaragua de reducir de 3 a 2% la devaluación de la moneda del Córdoba frente al dólar. Gracias. De esta manera nos vamos a ir a un corte comercial. Al regreso, más información